Hola amigos, si tienes mucho cilantro en tu huerta y jardín y no quieres que se estropee, este vídeo es para ti. Hoy vamos a aprender a almacenar cilantro para poder disponer de él a lo largo de todo el año. Es una maravillosa especia que tanto nos alegra nuestras comidas, así que es estupendo. Además, no tienes por qué preocuparte, ya que con este método de almacenamiento que te voy a mostrar en el vídeo de hoy, las hojas permanecerán verdes y frescas durante todo el año. Hola a todos y bienvenidos al canal de Flores y Mariposas. Si todavía no te has suscrito, para el vídeo ahora mismo y hazlo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Y ya comenzamos. En primer lugar, usamos un cuchillo o unas tijeras debidamente desinfectados, porque queremos cortar las hojas de los cilantros, los que tenemos en nuestro jardín o huerta, o bien los que hemos comprado. Si no tienes jardín o huerta y los compras, igualmente. Mantendremos intacta la parte de abajo del rizoma y lo que vamos a hacer es quitarle lo verde, o sea, lo que se llaman las hojas. El cilantro es un condimento vegetal común, pero es indispensable. Es apreciado por la gente debido a su fragancia única. A muchas personas les gusta guardar el cilantro en el refrigerador, pero no es una buena idea, porque el ambiente de crecimiento del cilantro requiere una cierta temperatura y humedad. Una temperatura demasiado baja causa congelación en el crecimiento del cilantro y afecta a su aroma y valor nutricional. Como lo que comemos del cilantro son las hojas, las raíces las podemos guardar y ahora te explico lo que haremos con ellas. Ahí las tenemos. Primero vamos a necesitar 3 botellas de agua, de estas de plástico que solemos tirar siempre al cubo de la basura. Bueno, pues en esta ocasión las vamos a reciclar. También vamos a necesitar unas tijeras para cortar las botellas o cúter o lo que queramos. Bueno, aquí todavía estamos separando las hojas verdes del cilantro de las raíces. Ya veis que siempre cortamos, nunca arrancamos, con la mano, siempre cortamos o con tijera o con cuchillo para que queden así de bien. ¿Veis, no? Eso es lo que queremos conseguir. O sea, la raíz con más o menos 2 o 3 centímetros de base en la parte de arriba. Y el resto de las hojas verdes las reservamos para, ya te explicaré luego cómo las vamos a limpiar. Bueno, con esto ahora utilizamos las botellas que te he dicho, más o menos. Yo en esta ocasión voy a utilizar 3 y las vamos a cortar más o menos por la mitad para hacer este experimento. Entonces lo que te animo yo es que cultives cilantro en casa, porque así dispondrás de él todo el año y es muy cómodo no tener que ir a la tienda a comprar. Bueno, pues cortamos las botellas más o menos por la mitad y cuando ya las tengamos cortadas, vamos a utilizar un truquito para que nos enraicen mejor los cilantros, y es que en la base de las botellas, ahí en el fondo, vamos a poner una cucharada sopera de azúcar. Más no hace falta, es suficiente con una cucharada sopera. Y luego vamos a por las raíces de cilantro que teníamos reservadas y las introduciremos en la parte de la boquilla de la botella, y luego esta boquilla la terminaremos metiendo dentro de la base de la botella. Bueno, lo vais a ver mejor en las imágenes porque al explicar queda un poquito raro, pero es fácil. Mirad, ponemos ahí un montoncito de las raíces del cilantro, ahí tenemos la boquilla de la botella y lo pasamos por ahí. ¿Veis? ¿Veis las imágenes? Bien, pues perfecto. Y ahora eso tal cual lo vamos a meter sobre la base de plástico de la botella, en la otra base.
Recuerda que cuanto más desarrollado esté el sistema de raíces, mayor será la tasa de éxito que consigamos. Y el azúcar que ponemos abajo va a ayudar a que las raíces absorban los nutrientes. Ahora llenaremos con agua en la base de la botella, pero solo queremos que llegue hasta un poco más debajo de la boquilla de la botella, no más. O sea, las hojas no quiero que se mojen para nada. Finalmente colocaremos la botella de plástico en el balcón o en un lugar pues cálido. Es importante que reciba luz solar, aunque no queremos que le dé directamente el sol, porque de esta manera pues se podrían quemar. Y así solamente con la luz que va a recibir pues crecerá de una forma sana y vigorosa. Ya verás cómo tus plantas van creciendo y después de pasado un tiempo les crecerán tallos y hojas nuevas. Bueno, pues como te he dicho antes, poner un poco de azúcar en el fondo ayuda a que la planta eche raíces más fácilmente. Y también se puede agregar, si tú quieres, un poco de ácido fosfórico. Es importante que cambiemos el agua cada 2 o 3 días para evitar que las raíces del cilantro se pudran. Por si no lo sabías, la fragancia que desprende el cilantro es un repelente de insectos natural. Así que, bueno, pues aquí tienes otro motivo más para animarte a cultivar cilantro en casa. No es necesario fertilizar, solo tienes que acordarte de cambiar el agua con regularidad, y cuando crezcan las hojas, la parte de arriba pues las volvemos a cortar y seguidamente seguirán creciendo. Cada 15 días aproximadamente pues podrás disfrutar de una nueva cosecha. Bueno, ahora vamos a por las hojas o parte de arriba que hemos cortado para la mejor limpieza de las hojas del cilantro. Colocamos las hojas de cilantro en un recipiente grande y espolvoreamos un poquito de bicarbonato de sodio por encima. Revolvemos y bueno, nos aseguramos de que ese bicarbonato pues llegue bien a todas las hojas. Luego pues presionamos el cilantro en el agua un poco hacia abajo y dejamos remojando durante 10 minutos. Si tú compras verduras en el mercado, pues debes de tener en cuenta que hay algunos vendedores de verduras que, para hacer que estas verduras de hoja verde tengan un aspecto pues estupendo, le rocían con caldo de bordelés en la superficie. En principio, en pequeñas cantidades esta sustancia no es perjudicial para el ser humano, pero la ingesta excesiva de esta sustancia pues provoca diarrea, vómitos y otros síntomas de intoxicación. Por lo tanto, se recomienda utilizar bicarbonato para la mejor limpieza de las verduras de hojas verdes que compres. Una vez transcurridos los 10 minutos, pues podemos frotar las verduras hasta dejarlas limpias. Y luego voy a aprovechar para preguntarte desde qué país me estás viendo y si alguna vez has notado que las verduras que compras en el mercado y llevas a tu casa pues tienen, bueno, ¿alguna vez has notado que un color azul en la superficie de algunas verduras de hojas verdes? Bueno, pues entonces es que las han rociado con caldo bordelés. Pues déjamelo en los comentarios si lo has visto, ¿vale? En ocasiones, para cuando la verdura llega a nuestras casas, el agua de la lluvia pues ha quitado ya de ellas el color azul, pero es posible que no lo haya quitado por completo y quede en alguna parte pues de la verdura algo. Entonces es muy importante que limpies bien estas verduras antes de comer. Lo que vamos a hacer ahora es pues que cambiamos el agua de nuestras verduras y las enjuagamos nuevamente bien. Luego hace falta secarlas, o las dejas secar o las secas con papel de cocina. Y ahora seguidamente necesitaremos este papel transparente que veis en las imágenes, porque vamos a envolver así en paquetitos nuestro cilantro para poderlo meter en la nevera. Y esto nos va a durar en la nevera hasta 2 meses totalmente fresco, pero es importante que cuando lo guardes ahí en el papel transparente esté totalmente seco, Bueno, después de escurrido y bien seco, pues debes colocar el cilantro en trozos pequeños. Esta es otra, mirad, una opción es esa, y la otra que te voy a dar ahora es pues trocearlo. Ya lo tienes secos, lo hemos escurrido, ¿no? Lo hemos dejado secar o lo hemos secado con papel de cocina o servilletas de cocina. Entonces luego lo que vamos a necesitar es un cuchillo, cortamos bien en trozos pequeños y después de cortarlo bien necesitaremos 2 frascos de cristal, de estos que tienen un cierre hermético. Y serán estos frascos donde vamos a meter todos los trocitos de cilantro cortados. Es una maravilla, porque esto de disponer de todo durante todo el año de cilantro para tu cocina es una maravilla. Bueno, mirad los frascos. Ahora los vamos a llenar con estos pedacitos que hemos cortado, estos trocitos de cilantro.
Ahí veis, y los vamos a tener, vienen, a ver, si los usamos muy frecuentemente y no tenemos mucha cantidad, pues los dejamos en la nevera. Pero si tienes muchos como yo, por ejemplo, y además ya hemos dejado los otros envueltos en el film transparente, pues estos lo que voy a hacer es meterlos al congelador. Y cuando saques el cilantro del congelador, es importante no descongelar todo el frasco. O sea, sacamos la cantidad que necesitemos, que vayamos a utilizar, y vuelves a guardar el resto en el congelador para que siga pues teniendo todas sus propiedades y se conserve fresco y bien. Mirad, ya están congelados. ¿Veis los frascos? ¿Cómo se les nota que tienen esa capita blanca de congelado? Entonces ahora abrimos uno, echamos a un bol pequeñito lo que vayamos a utilizar, ahí lo ponemos y el resto pues lo guardamos. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo y que os animéis a cultivar cilantro en casa. Ya veis que si lo tenéis en exceso lo podéis conservar en la nevera y si es mucho pues en el congelador para utilizar durante todo el año. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo, compartir con familiares y amigos que les pudiera interesar. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.